Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del país donde se encuentran. Muy buenos días, noches y tardes. Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, México. Bienvenidos a todos ustedes en el día de hoy, en el Seminario del Arte de Crear Impacto. El día de hoy nos vamos a divertir porque básicamente va a ser diferente. Vamos a hablar de cómo divertirse en imaginar y escribir ideas que nos ayuden para escribir. Pero antes de entrar en materia, quiero invitar a cualquier niño, cualquier jovencito o adulto que quiera hacer ilustraciones, dibujos a color o sin color, como gusten. Básicamente es de un hada, un ogro, un, un duende, un niño, una niña. Si quieren agregar algo más a esto, háganlo. Pero hemos decidido que no vamos a poner no vamos a poner calificaciones. Vamos a recibir los dibujos y los vamos a presentar a los escritores convocados a escribir un cuento pequeñito de 500 a 1500 palabras. Y cada escritor va a escoger con qué dibujo se inspiró, ¿de acuerdo? Sigue siendo un experimento, pero un experimento en el cual estamos muy interesados. Muy bien. Y obviamente les recuerdo que la invitación para Pulpa 2023 está abierta para el concurso de Historia Corta. Tienen que presentar su obra de aquí a diciembre, o sea, tienen mucho tiempo para escribir y son de 5,000 palabras mínimo a 15,000 máximo. Es un reto interesante. El libro de ganadores de Pulpa 2022 está en proceso de edición, todavía no está terminado. Les avisaremos en cuanto esté listo para que puedan leer las historias. Está muy bonito. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Muy bien. Tenemos con nosotros a Araceli García, nuestra poeta aquí presente, editora, Hola, poeta, escritora. Muy bien, empecemos con lo del día de hoy. Divertirse, imaginar, escribir, ¿sí? Hoy va a ser un seminario completamente diferente y no vamos a dar un consejo realmente formal. Vamos a dar ideas que podrían despertar la imaginación. Bien, déjenme ver mis notas. Nos engañaríamos si dijéramos que los escritores son únicamente observadores. En apariencia lo son, pero mientras más lo vemos de cerca, ellos miraron con detenimiento una persona, un animalito, o quizás el amanecer o las olas del mar, lo detallaron en su mente, lo transformaron para poder comunicar algo. Ahí está la diferencia. Y encontraremos más diferencias cuando veamos cómo cada escritor lo hace o lo presenta de una forma distinta para el lector. Ahora bien, sí, son observadores, claro, lo son, pero no observan nada más a un pájaro volando, dejan volar su imaginación. Muchos de ellos tienen una mente intrépida, otros tienen más curiosidad que un gato y otros parecen detectives. Toman una pista y la siguen de cerca hasta encontrar algo lo suficientemente interesante para crear una historia. Entonces, el día de hoy daremos algunas ideas para que descubra cada quien qué es lo que te inspira a ti, qué es lo que te ayuda a tu imaginación, qué es lo que te hace volar, ¿sí? Y quisiera que Araceli nos diera un poquito, que nos platicara un poquito acerca de lo que ella preparó para el día de hoy. No te gracias, oímos. Toño. Buenas tardes a toda nuestra audiencia en este sabadito, un poco fresquecito que tenemos por acá en la Ciudad de México. Bueno, yo quiero hablarles un poquito de cómo inspirarse para escribir una historia. Eh,
Podemos tener muchos recursos para ello. Yo lo único que pienso, lo que yo utilizo mucho es, he aprendido a escuchar a la gente. De la gente se sacan muchas ideas para poder plasmarlas después al papel. Una conversación con la abuelita, una conversación con la tía, de cualquier tema que nosotros podamos después incluirlo en una novela. No exactamente como se dijo, pero sí con la idea de el interés que a lo mejor forjó en esa ocasión. Eso es un buen tip que yo pudiera darles. Si vas a escribir sobre un paisaje, pues adéntrate a ver fotografías, sal de tu confort y vete al campo, vete a donde, de donde vas a describir tu historia para que puedas sacar elementos de ahí. Si vas a hablar de un bosque, pues vete al bosque, escucha lo que hay ahí, describe los árboles, qué hay ahí, las plantas, lo que te inspire en esa ocasión, porque también el paisaje se tiene que describir o la escena se tiene que describir, no demasiado, porque también podemos ahondar demasiado y luego pues aburrir al lector, pero sí dar una idea de la atmósfera y de pues lo que está surgiendo alrededor. Eso nos adentra como lectores a poder imaginar y poder adentrarnos en la historia. Escribe tus ideas. Eso yo también lo hago. Por ejemplo, de repente me llega algo y lo escribo. Siempre trae una libretita donde anotes cualquier cosa que tú puedas tener en mente. Incluso si alguien dijo algo y dices, ay, esto me gustaría para mi novela, y lo escribes, siempre ten una libreta al lado, o tu celular o lo que sea, más fácil. Para mí es más fácil en una libreta, y porque ahí lo tengo y lo puedo checar, ¿no? Mucho más fácil. El celular luego, a mí me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, eso es uno de los tips que yo te puedo dar para escribir. Mira fotografías, si vas a hablar de algún lugar, pues adéntrate en ese lugar para que puedas describir lo que sea, ¿no? Y bueno, en un ratito yo regreso para hablar un poquito más. Gracias, Araceli, muy bueno, muy bueno. Quiero mencionar, hay otro tipo de escritores, es que me gusta ponerles nombres, ¿verdad? Están los escritores fantásticos, como Araceli, ¿verdad? Aquellos que les gusta poner hadas, duendes y demás cuando se han inspirado en obras de este tipo. ¿Y qué hay de los futuristas? Bueno, los futuristas, los que ponen ideas científicas cuando todavía esto no se desarrolla, pero están ahí y son parte de la literatura, ¿sí? Entonces están los futuristas, están los fantásticos. ¿Y qué hay de los recuerdos? Es muy común que un escritor de ficción tome un recuerdo, y lo tuerza, lo modifique a su antojo para transmitir algo. De este modo él escribirá una historia, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El escritor es un observador nada más? ¿No? Más bien es un constructor de sueños, ya que con lo que vio o con lo que pone en su mente, desarrolla la historia. Y les dije que esto iba a ser una cosa divertida, no algo formal, realmente formal. Así que vamos a divertirnos. Si un escritor imagina, crea y escribe, ¿por qué no hacerlo de modo entretenido? ¿Sí? Les contaré algo que hacemos, bueno, que hago con mi esposa. Nosotros vemos una película y cuando aparece un personaje, tratamos de adivinar qué sigue. Esa es una de las cosas que hacemos, es un ejercicio que hacemos continuamente, ¿sí? Si la historia empieza a ser aburrida, decimos qué debería de haber estado ahí en lugar de lo que se presentó, ¿sí? Pero ahí no queda todo. Hacemos otros juegos. Vamos al súper y de repente vemos una señora caminar.
y apenas puede caminar. ¿Por qué apenas puede caminar? Entonces ella empieza a hacer la historia y yo le sigo o la modifico y empezamos a crear una historia jugando. Ninguna de estas historias casi siempre no escribimos nada de esto, simplemente nos ayuda a ejercitar nuestra imaginación. Dos personas están discutiendo delante de ti o los alcanzaste a ver, ¿sí? Bien, ahora crea la historia. ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué pasó 2 horas antes o el día anterior? Es un juego que hacemos continuamente y nos ayuda y nos reímos, nos divertimos y la imaginación crece. ¿De acuerdo? No quiero que hagan ustedes eso si no quieren. Eso es para quien les gusta. Cada quien tiene que elaborar sus propias formas de entretenerse, sus propias formas de buscar cómo despertar y hacer crecer la imaginación. Y eso depende de cada quien. Bien, si vemos a una persona con cierta fisonomía que está junto a otra, ahí está ideal para que crees una historia. O sea, ¿qué historia inventarías tú en relación a esa persona? Yo puedo decir que él está enojado o ella está enojada o qué le pasó el día anterior. Bien, ¿serías capaz de inventar una historia en relación a eso? De eso se trata, ¿sí? Ahorita les voy a dar más ideas raras, ideas que es nada más para comentar y que si alguno de ustedes quiere, adelante, son todas suyas. Cada quien tiene que crear su propio modo de hacerlo. Bien, vamos a darle la palabra nuevamente a Araceli. Muy bien, muchas gracias, Toñito. Bueno, mira, yo lo que puedo decir es que para inspirarse, primero que nada debes de tener clara la idea central de lo que quieres escribir. Si no tienes clara esa idea, pues yo te aconsejo que primero veas esa parte antes de empezarte a inspirar en algo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que si vas a escribir una novela en donde un chico va a un antro, por ejemplo, y se enamora de una muchacha o le llama mucho la atención la belleza de esa muchacha y lo tiene así como, pues, completamente, como se dice, ensimismado en verla, en estar junto a ella. Él, por ejemplo, a lo mejor podríamos armar una historia donde la chica a lo mejor fue secuestrada por una banda de trata de blancas, podríamos poner algo así, este es un tema actual, donde a lo mejor el muchacho tiene que vérselas cómo rescatarla a ella, ¿no? En esta historia. Ella a lo mejor puede ser todavía esclava de la prostitución, o sea, te puedes adentrar en la historia y empezar a imaginar todos los sucesos que puedes suscitar de esto. Para escribir una novela no es cosa de una tarde, no es cosa de unos días, es cosa de tomarte el tiempo y comprometerte contigo mismo. Quizás te lleve meses, quizás incluso años, ¿sí? Una novela es un poco más, ¿cómo se diría? Como difícil de escribir por lo que conlleva. Un cuento es más fácil porque es más corto, es mucho más rápido resolver el conflicto. Pero la novela sí hay que inspirarse un poquito más en ciertas cosas. Tienes que investigar, tienes que documentarte, tienes que hablar, por ejemplo, si vas a hablar de una calle y la vas a describir de un país, por ejemplo, de Francia y nunca has ido a Francia, pues yo te aconsejo que te metas a Google Maps, por ejemplo, y veas la calle, porque ahí tenemos esa oportunidad de poder ver
con qué colinda, qué casas hay alrededor, qué hay, más o menos podemos imaginar, y eso nos va a dar la pauta para describir, por ejemplo, un lugar. Si vas a hablar de una iglesia, pues métete igual a Google y investiga sobre la iglesia y cómo es dentro, qué hay, para que tú puedas describir dentro de tu novela ciertas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, sí, yo recuerdo, por ejemplo, la novela esta de Sensatez y Sentimientos de Jane Austen, que se maneja en una época completamente diferente. Entonces tenemos que investigar, tenemos que inspirarnos en la época que es la época pre-victoriana, porque no es la victoriana, sino es la pre-victoriana, y es una familia que es ultraconservadora. Entonces, ellos cómo se comportaban en esa época, cómo caminaban, cómo se vestían, todo eso lo tienes que investigar y eso te va a ayudar a inspirarte para poder crear lo que tú quieres escribir. La atmósfera es muy importante. Yo pienso que si vas, como la de Harry Potter, por ejemplo, Harry Potter creó una atmósfera donde la imaginación de ella te llevó al tal grado de, pues, de vivir los combates, de la magia, qué iba a pasar, qué era lo que imaginaban los muchachos estos. Todo eso, pues, conlleva una investigación, no es nada más sentarse, ay, pues voy a escribir sobre brujas y pues, a ver, yo le pongo la escoba y se acabó. No. Hay que investigar de dónde vienen las brujas, qué hacen, por qué tienen esa fama de malas, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Yo soy muy de, a lo mejor, hacer encuesta un poquito con la gente. ¿Qué harías tú, por ejemplo, o cómo tú reaccionarías ante esta situación? Eso me podría ayudar a continuar escribiendo, ¿sí? Si voy a escribir, por ejemplo, ahorita de la que te dije de tratantes de blancas, pues a lo mejor yo me puedo inspirar en novelas policíacas, en dramas que tengan que ver con ello, en películas, en hablar de estos temas con la gente, y me empiezo a documentar y empiezo a escribir mis ideas y empiezo a crear la atmósfera de mi novela. Uh-huh. Yo pienso que esto tiene que ver también con el carácter del personaje. Si tú vas a crear el carácter de tu personaje, tienes que inspirarte a lo mejor en alguien más. Yo eso lo pienso, por ejemplo, si tienes un amigo que actúa de cierta forma, a lo mejor voy a optar por ese carácter que él tiene, que lo conozco y sé que a lo mejor él va a reaccionar de cierta manera y él me puede ayudar a que yo pueda crear un personaje mucho más real, mucho más certero en ese aspecto, ¿no? Son ideas. Si este muchacho quiere rescatar a la niña esta que está atrapada con los tratas de blancas, pues a lo mejor yo no lo voy a hacer un superhéroe, porque pues de eso no se trata. O sea, se trata de hacer un personaje real que sufra, que resuelva problemas, que investigue, que se adentre en el mundo de este peligroso que es, digamos, la tratante de blancas, ¿no? Y que a lo mejor se va a jugar la vida. ¿Cómo voy a crear todo eso? Tengo que imaginar la escena, el personaje, cómo enfrenta las dificultades que está armándose, resolviéndose de forma inesperada, para que el lector no adivine, porque eso también, yo, por ejemplo, que veo una película, me la paso adivinando los finales y casi siempre le acierto, ¿no? Le acierto porque es pues, digo, como escritor tienes demasiada, ¿cómo se dice? Cinta, ¿no? Acá para darle jugo a las historias que vemos o que leemos, ¿no? A mí me gustó,
Por ejemplo, Juego de Tronos tuvo tanto auge porque pues tú no te esperabas lo que el escritor hizo, ¿no? O sea, matar tanta gente y que este ya era el que tú creías el héroe de la novela y de repente ya se lo echó y ya surgió otro. O sea, eso creo que fue lo que le dio también tanto éxito a ese autor y que yo lo felicito porque a veces no nos atrevemos o nuestro corazón nos dice, no, pero ¿cómo lo voy a matar si es es el mero mero, ¿no? No, pues a lo mejor al lector le va a gustar más que lo mates, de alguna forma que se viva esa parte, ¿no? Digo, no lo sé, eso ya es cuestión del autor y bueno, con respecto al arte de escribir, el arte de escribir es un trabajo dinámico, es algo donde nos conocemos a nosotros mismos y entendemos a los demás. Eso es algo que me ha gustado mucho porque, eh, pues yo, por ejemplo, que me trato de inspirar en ciertas personas para escribir, pues los conozco, me adentro más, los comprendo más. Eso es una comunicación real entre mi escritura y la vida. Entonces, yo que escribo poesía, por ejemplo, o sea, muchos de mis lectores me dicen, bueno, pero ¿por qué vives tanto drama? No, pues no es que lo viva. O sea, yo vivo el drama de la gente a mi alrededor. Y si veo, por ejemplo, a una señora que está sufriendo, por alguna situación, pues a lo mejor yo hago un poema de eso. Yo ya me adentré en su historia y yo ya hice un poema de eso, pero no quiere decir que yo lo viva o que yo esté sufriendo o que yo esté muriendo por alguien o etcétera. O sea, sí, de alguna forma lo vivo de esa, pero no es personal, sino me inspiro en los demás. Ese es el meollo del asunto. Y bueno, eso es la cuestión que yo tengo que decir. Observen, miren, aprendan a mirar hacia todo lo que nos rodea. Y eso les va a dar la inspiración y apunten. Muchas gracias, Toñito. Bueno, no te me vayas. Okay. Muy bien, bien, realmente es eso que dijo Araceli, aunque ustedes van a encontrar en los seminarios que a veces repetimos ciertas cosas, pero es bueno, porque siempre cuando observamos algo y lo vemos desde diferentes puntos de vista, podemos tener una comprensión mucho mayor de eso. En el caso de escribir como un arte, realmente lo primero que tenemos que ver es que cada escritor es distinto y los consejos de uno en ocasiones hacen mella. Los consejos de otro para otra persona va a ser mella. Entonces es importante. Tenemos que ver que unas de las cosas que menciona Araceli son de suma importancia. Por ejemplo, cuando el escritor está haciendo una novela, no un cuento, el cuento por definición, ya lo hemos dicho, por definición es algo que se podría leer de un solo tirón. Pero cuando haces una novela, tienes que tener esos diferentes nudos en incremento hacia arriba y luego dejar descansar cuando se van resolviendo y entran nuevos nudos. Y para hacer una historia de esta magnitud, una novela que tiene más de 40,000, 50,000 palabras, estamos hablando ya de un buen número de personajes normalmente, y es muy bueno que el escritor tenga alguien con quien hablar. Es muy bueno que el escritor tenga una contraparte, sea el editor, sea la esposa, sea el amigo, en donde le dice, oye, léeme este primero, segundo, tercer capítulo, ¿qué te parece? Y que sea alguien que con sinceridad te pueda decir esto, aquello y el otro y no te sientas mal. Porque en este momento, ese ida y vuelta te ayuda a poder seguir elaborando la novela, te ayuda a continuar y rematarla. Mencioné el otro día a Heinlein.
Y quiero decirles que otra de las cosas, de las reglas de Heinlein es termina lo que escribes. Bien difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces empezamos a escribir algo y lo abandonamos. ¿Por qué lo abandonamos? Tenemos que seguir, pero tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que realmente lo vivas, te llene y que sea apasionante. ¿Y qué pasa cuando deja de ser apasionante? Cuando tú estás escribiendo algo y te sientes que ya te atoraste, que ya no vas ni para atrás, ni para adelante, ni para el lado derecho, ni para el lado izquierdo. Y de eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo regresas a divertirte? Bueno, hay muchos modos y tienes tú como escritor que encontrar el tuyo propio o los tuyos propios. Pero les voy a dar varias ideas. Una de ellas es, deja el papel, deja la computadora, deja el teléfono, sal a la calle, como dijo Araceli, ve a las personas, ve con un amigo, con un familiar, platica, olvídate de lo que estabas escribiendo. Esto te va a hacer que te refresques y que de repente con algo que escuches, con algo que veas, te reactives. Esa es una, y es una de las más fáciles, ¿sí? Pero hay más, y vamos a hablar un poquito más. ¿Qué otra cosa podría agilizar tu escritura y qué podría desatorar tu escritura? Te voy a dar un ejemplo, y es un juego, No se trata de seguir escribiendo como máquina, no, 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 no. ¿Sí? Es un juego. Ves un pájaro. ¿Qué podrías decir del pájaro? Si quieres, escríbelo, pero si no, platícaselo a alguien que está al lado de ti. Agrega ideas acerca de ese pájaro. Buenas, malas, lo que sea, pero a ver, ves un pájaro. ¿O que nada más dices, ahí hay un pájaro? No, estamos hablando del arte de crear impacto. Ese pájaro, ¿qué ideas, qué pondrías, qué características, por qué está ahí, por qué vino, por qué cantó? ¿De acuerdo? Bien, ves un cuarto desarreglado, completamente desordenado, horrible. Ahora te pregunto, ¿qué personaje viviría ahí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué llegó a ese estado en donde no le importa nada y tiene ahí 4 botellas de cerveza, perdón, 4 botellas de vino y todo tirado? ¿Podrías escribir algo? Sí, pero no necesariamente tienes que escribir. Es cómo destapar tu imaginación. Coméntaselo a alguien que esté al lado de ello. Ríete, disfrútalo. Ahora tienes un cuarto completamente ordenado, completamente en orden. Ahora dime qué personaje vive ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está ordenado? La clave del ejercicio es preguntarte por qué y trata de responder por qué. Cuando tú tratas de responder, vienen las ideas y viene la imaginación. Pa, 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 pa. Y hazlo divertido. No se trata de la novela que estás escribiendo. No se trata de nada formal. Se trata de cambiar tu atención. ¿Sí es claro? ¿Sí? De eso se trata, cambiar tu atención, agilizar tu atención. Voy a mencionar algo más. En el 2014 inventé una tontería, inventé algo. Van a decir, muchos de ustedes van a decir, Antonio está loco. Pero en el 2014 dijimos, ok, ¿cómo te vas a desatorar a un escritor que piensa que todo lo que escribe está mal? O lo que está escribiendo no está bien, está mal. Son puras tonterías. Y entonces dijimos, muy bien, si él piensa que son puras tonterías, vamos a hacerlo que escriba tonterías. Entonces dijimos, ¿puedes escribir una tontería? ¿De qué se trataba? Es chistoso porque el ejercicio realmente es algo que a lo mejor nadie lo va a hacer, pero a ver, trata de escribir una tontería. Y si empiezas a escribir tonterías,
resulta que puedes escribir algo que no es una tontería. ¿Sí más o menos les queda claro cuál era el ejercicio? Bien, nada más me estoy divirtiendo realmente y estoy compartiendo con ustedes, pero quiero decirles algo más. Bueno, la clave de los ejercicios más simples son la pregunta ¿por qué? Hay un cenicero repleto de colillas. ¿Por qué? Da respuesta a ello. El cuarto está desordenado. ¿Por qué? El hombre va caminando cabizbajo. ¿Por qué? La mujer está contoneándose. ¿Por qué? El hombre está llorando desesperadamente. ¿Por qué? Una mujer ríe a carcajadas con su amiga. ¿Por qué? El hombre está súper mal vestido y caminando de mala manera. ¿Por qué? Hay unas huellas de frenado de llantas en la autopista. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Hay un coche arrumbado, maltratado, lleno de papeles y porquerías. ¿Por qué? Entras al baño y te encuentras una araña enorme. ¿Por qué? Bien, esas son mis ideas. ¿Por qué? Bueno, responde. ¿Por qué? Hazte estas preguntas, sal a la calle, deshaz esa inactividad mediante actividad. Ese es el truco. Regresa a tu imaginación. Dale vuelo a tu imaginación. Bien, Aracelis, que quería que agregaras algo más, pero usted que no te me fueras. Ok. Bueno, pues métodos hay muchos y como dice Toño, cada escritor tiene su modo de inspiración, su modo de crear sus historias. Yo lo que puedo decirles es que los invito a imaginar. Por ejemplo, tomen una fotografía y si es de un camino, imaginen, como dice Toño, hacia dónde va ese camino, hacia dónde nos va a llevar. Entonces, hagan los ejercicios que dice Toño, porque él es un experto en esto, aunque diga que no, pero sí lo es. Gracias. Y bueno, yo los invito de verdad a todos a que nos manden lo que tienen, nos manden sus historias a Pulpa Publishing Editorial para ver qué podemos hacer al respecto y si pueden ser publicados. Es una invitación que yo les hago y reitero la de los ilustradores. Hay unas cosas muy bonitas que han mandado, ¿verdad, Toño? Sí. Y queremos más personas que se arriesguen a que sus dibujos puedan estar en algún cuento ilustrando en algún libro. Muchas gracias, Toño. Yo me despido de la audiencia, ya no voy a hablar. Muchas gracias por el día de hoy. Le mando un saludo a Leo. Estoy muy contenta porque se está recuperando muy bien. Sí, es muy probable, Leo, nuestro editor principal o jefe o como le quieran llamar, estará con nosotros probablemente en próximo sábado y si no el próximo sábado al que sigue nos va a acompañar. Él ya me lo prometió y yo lo escuché tan bien después de su operación, entonces le mandamos un abrazo muy cariñoso. A nuestra audiencia, muchas gracias. Por favor, participen en Pulpa 2023, participen en la ilustración para los cuentos y mándenos cualquier idea que tengan. Estamos dispuestos a escucharlos. Por el día de hoy creo que hemos terminado. Sigan su propia idea y destapen la imaginación. ¡A escribir! ¡Vamos! Hasta luego. Muchas gracias.